Muy buenas amantes de la vida, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Natural Lucofonía, el cual vamos a hablar de una peculiaridad que sin duda alguna despierta mucho el interés por aprender de la biología, el interés por aquellas cosas que rompen el esquema de lo que viene siendo lo que entendemos como vida. Y sobre todo hablaremos de una cuestión que sin duda alguna rompe el esquema de lo que viene siendo el término de una especie. Básicamente vamos a hablar de, en este caso, una especie, un pez en particular que sin duda alguna posee esta característica que vamos a hablar en este vídeo y que os va a dejar asombrados. Así que nada, vamos con ello. Bueno, en este caso vamos a hablar del calandino. El calandino es un pez que podemos encontrarlo en el Guadiana, el Guadalquivir, el Tajo, el Duero. Es un pez perteneciente a un ciprínido de la familia de las carpas, pertenece a las zonas de la península ibérica, del sur de España, más o menos por la zona del sur de España y un poquito más por el centro, lo que viene siendo el sur de Europa. Y sobre todo eso, vamos a hablaros de que esta especie, bueno, lo que llaman en términos científicos Squalius alburnoides. Bueno, en este caso no hablamos de especie, hablamos de complejo, ya diremos el porqué. Y bueno, lo que íbamos diciendo, esta especie se diferencia de todos los ciprínidos por una simple razón, por una simple característica, y es el hecho de presentar una línea iridiscente de color violeta, morado, sobre la zona central de los laterales del cuerpo de la especie, del pez en este caso. Y bueno, y ahora vamos a explicarle por qué no le llamamos especie, y sin duda es la característica más distintiva de esta especie. Bueno, hablaros de que en esta especie, cuando hacemos un muestreo y tal, nos encontramos ante que la mayor cantidad de la población de este pez se encuentra sobre todo la gran presencia de las hembras sobre los machos. O sea, hay una cantidad de hembras con una diferencia grandísima con respecto a los machos. Los machos, es muy raro encontrarse machos de este pez en una zona de muestreo, una zona donde cojamos a esta especie. En este caso, pues esto hace referencia a lo que vamos a hablar de la característica peculiar de la misma, del pez, y el hecho de presentar una característica reproductiva, un método reproductivo muy curioso, que es la hibridogénesis. Y bueno, señores, os preguntaréis, ¿qué es la hibridogénesis? Pues bien, la hibridogénesis es la capacidad que tienen ciertas especies de utilizar el contenido genético de otras especies, en este caso de ciprínidos, para ello conseguir la reproducción de una manera o induciendo la partenogénesis o incluyendo la genética, parte de los genes de otras especies, para así conseguir pues una manera diferente de reproducción y de variabilidad genética dentro de la propia especie. Pues bien, en el caso del calandino utiliza la hibridogénesis de la siguiente manera. Las hembras tienen una constitución genética triploide. Esto le permite asimilar el esperma de otras especies de ciprínidos, como es el caso del cacho. El cacho es una especie que normalmente hibrida con frecuencia otra especie de ciprínido. Pues bien, la hembra lo que hace es robar el esperma de estos ciprínidos para inducir a sus óvulos de una siguiente manera. O induce a la formación de la ovogénesis, a que se formen gametos, óvulos, que son en sí ovogonias, o sea, con constitución diploide, y con ello pues formen clones de la hembra, o asimilan parte del contenido genético del cacho para hibridarlo y conseguir descendencias con parte del calandino y parte del cacho. Básicamente toda la población se constituye por incluso un gran porcentaje de híbridos. Y aún así, las hembras de estos híbridos normalmente las hembras de los híbridos que han forman gametos que o son del juego del cacho o son del juego del calandino. Y así vuelven a producir otra vez. En este caso, forman el gameto, en todo caso, del calandino, para volver a seguir teniendo más híbridos con el cacho y poder tener compatibilidad en la reproducción con el cacho, que no haya el aislamiento reproductivo que habría entre las dos especies.
Es fascinante. Básicamente, cómo puede llegar una especie de pez a desarrollar semejante adaptación genética para conseguir mantener su legado genético en otras especies, trascender, o sea, pasar la barrera de su propia especie y difuminarse o difuminar sus genes o transferir sus genes hacia otras especies de ciprínidos que sean parientes de ellos. Es fascinante, la verdad. Y con esto os dejo con este maravilloso proceso en la hibridogénesis, que sobre todo también lo encontramos incluso en anfibios. Y bueno, espero que esto que acabo de decir os haya fascinado, porque ya me ha dejado loco cuando lo he oído por primera vez esto, y nunca pensé que llegaría una especie aparte de nosotros a llegar a trascender, a poder transferir su contenido genético a otras especies, y sobre todo con este proceso tan complejo que al fin y al cabo pues lo han llevado a cabo este tipo de peces. Sobre todo vemos que las especies de peces que realizan la hibridogénesis son en todo caso especies que viven en zonas cálidas y en zonas donde frecuenta bastante el que baje mucho el nivel de los ríos. Normalmente los calandinos viven en zonas donde están mansos, en remansos de eso, en remansos fluviales o en ríos de poca corriente, donde normalmente tienden en épocas de verano a bajar bastante o incluso a secarse. Y sobre todo eso, lo han adquirido este tipo de especies. Y ahora decime bien. Ahora, bueno, proponedme en los comentarios por qué motivo existe una relación en este tipo de correlación con lo que ocurre en su hábitat con este proceso biológico que es la hibridogénesis. Si tenéis alguna idea o algún motivo evolutivo del por qué surgió, comentádmelo. Así que nada, pues aquí os dejo con este vídeo que, bueno, espero que os guste.